Hay determinados ramos, asignaturas que son dentro del plan común, que son 6. Los colegios tienen además horas que se llaman de libre disposición, que aumentan con este cambio curricular, se aumentan a 8. Ahora, tiene un mal nombre, que sean horas de libre disposición, son de libre disposición para el colegio, pero una vez que el colegio decide qué hacer con ellas, son obligatorias para los estudiantes. ¿Podemos anotar las 6 asignaturas entonces que son...? Ya, esto que... Dele, ministra. ¡Qué susto! Vamos, Ya, ministra. ¿ah? O No, Paco, la- ayuda. Paco, Joaquín, ayúdanos a Tenemos la asistente, ministra. ministra, si quiere que le escriba Inglés, Joaquín. matemática, Lenguaje. lenguaje, Ya, tenemos se entiende ciencia, ¿Ya? tenemos educación ciudadana. Ciencia, educación Y ciudadana. dentro de ahí va a estar la educación cívica, antiguamente concebida de esa manera. Ciudadana. Claro, esta es por ley. Sí. Y me falta uno, inglés, matemática, lenguaje. 5. Ay, me falta una. Ciencia, Matemática. educación ciudadana. Filosofía. 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 Que ese es un aspecto positivo, ministra, porque Sí, en el porque fondo antes se estaba incorpora destinado. filosofía a colegios que anteriormente no la tenían de manera obligatoria y eso le da una base, uno piensa, de pensamiento crítico Mira a que me algunas puse personas que no elegante. estaban Esto tiene recibiéndola. 14 horas. Esto ¿Ya? es plan común. Este es el plan común para todos, para toda la enseñanza media, técnica profesional y científico humanista. Filosofía, como decías tú, Sí. es importante y estuvo una polémica grande, pero ¿por qué es importante mantenerla para tercero y cuarto medio? Porque es los únicos años que se estudia básicamente filosofía. En historia, ¿qué es lo que pasa? Eso. Historia no se deja de enseñar nada de lo que hoy día se enseña en historia. Con el cambio curricular que se hizo el año 2012, se dijo que todos los contenidos de historia se pasan hasta segundo medio. Y lo que hay en tercero y cuarto es profundización Ya. o educación cívica. Ahí me quiero detener, ministra, un segundo. Es decir, se va a agrupar la historia hasta segundo medio, se va a concentrar más todavía para que en tercero y cuarto sea... Ya se agrupó. Ya se agrupó. O sea, los alumnos que hoy día están en tercero medio tuvieron el año pasado todos los contenidos de historia. Perfecto. Que ya se agrupó por el cambio curricular del año 2012. Pero hoy día un alumno va a poder tener más historia y no menos historia. ¿De qué manera? ¿Ya? Hay aquí 2 horas que hoy día están, por así decirlo, congeladas. Que hay un decreto antiguo que obliga a los colegios a tener religión. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Si una familia, esto es un decreto de décadas, si una familia en un colegio pide religión, el colegio está obligado a disponer de 2 horas. Pero lo curioso con esto y lo que estamos cambiando es que en esas 2 horas, para los que no tenían religión, no podían tener otra asignatura. ¿Qué pasa? Los alumnos se quedan en el patio o se quedan en la biblioteca. ¿Ah? En la Y biblioteca. hoy día lo que estamos haciendo, y además, ¿y qué pasa? Los alumnos de tercero y cuarto medio, el 96% no toma religión. Por lo tanto, habían 2 horas que quedan El ahí día. libres. Y hoy día van a poder en esas 2 horas los colegios ofrecer historia, educación física o artes también. Por lo tanto, ahí ya podrían tener 2 horas de historia o educación física obligatorias, Y es que además. así lo deciden. Sí, si el colegio lo decide. ¿Ah? Ministra, pero ahí es que ese punto para mí es súper relevante. Si el colegio lo decide o le estamos dejando esa decisión a los propios alumnos. Es que aquí son 2 cosas. A ver. ¿ah? Aquí es si el colegio. Y además hay 8 horas. Esto es muy complicado. Pero que se tenemos llaman tiempo. de libre disposición. ¿Ya? ¿Para todos los colegios? 8 para los de científico humanista y 6 para los técnico profesionales. Ok. ¿Ya? Estos tienen un muy mal nombre. Porque, viste que tengo mala letra, no se me están No, entendiendo bien, nada. No, se Ya. entiende. Tengo las 2 cosas mal, porque tengo mala letra y hablo muy rápido. Entonces era. No, lo hago pésimo para Yo después de haber visto a los doctores, ministra, usted Sí. tiene una letra Sí, increíble. ya, bueno, estas horas de libre disposición son de libre disposición para los colegios, pero una vez que los colegios deciden qué entregar, son obligatorias para los estudiantes. Ya. ¿Qué ocurre hoy día? La gran mayoría de los colegios tiene, por ejemplo, educación física en las horas de libre disposición. Y cuando uno va para atrás y mira en virtud de qué el Consejo Nacional de Educación dejó educación física fuera de este plan común, es porque la mayoría los tiene en estas horas de libre disposición y por lo tanto son obligatorias para los alumnos. ¿Qué más tienen los colegios en las horas de libre disposición? La mayoría preparación para la PSU. Hacen más matemática, más lenguaje y más historia. Nosotros ampliamos estas horas. Antes eran 6 horas, son 8 horas de libre disposición. Para los Pero- dos, para técnico y para humanista. Esta se para humanista y equiparan. esta es para técnico Pero profesional. las que eran 6 se suben a 8. Claro. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y aquí hay 2 cosas importantes antes de pasar al eje de la reforma, que es la libertad de elección de los cursos que van a tener. Aquí es donde nosotros decimos que se está nivelando la cancha, porque hoy día la mayor cantidad de los alumnos más vulnerables estudian en educación técnica profesional. Y es la mitad casi de la enseñanza media. Entonces hoy día la mitad
y esto también es importante, la educación técnica profesional hoy día no tiene educación física, por ejemplo, dentro de sus asignaturas obligatorias. Pero la gran mayoría sí hace educación física obligatoria. ¿Y cómo es eso? Porque lo hacen en las horas de libre disposición. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué se nivela la cancha? Esta es una demanda muy pedida por los estudiantes técnicos profesionales porque quedaban en desventaja después al minuto de dar la PSU o de cambiar de idea. O sea, si después querían entrar a la universidad y seguir una carrera humanista y no técnica profesional, habían estudiado la enseñanza media, cosas que a lo mejor no les preparaban para eso. Y por lo tanto, con esto se nivelan, porque este es plan común. Oiga, ministra, perdón, pero ¿en qué minuto no hemos visto acá? Porque hemos hablado de la historia. Pero yo creo que la educación física a mí me parece que es un tema súper relevante. No solo porque los niños se mantengan más o menos bien y hagan ejercicio, sino que también creo que genera endorfina, oxigena, hace bien en general al ser humano. Entonces, cuando se habla, yo no entiendo las publicaciones. Porque Te uno ve- aporto un dato más, porque tú sabes que Liderazgo, la actividad equipo. física, sobre todo en esta etapa, que es la etapa formativa, cumple una gran labor preventiva de enfermedades, Totalmente. sobre todo en la edad adulta y en la vejez. Totalmente. Entonces sería muy bueno que aclarara ese punto, Es- porque da la impresión como que la educación física, que siempre ha estado postergada, siempre ha estado en el bolsillo de perro más o menos de la educación, hoy día está más escondida. No. Por eso no es Eso así. me encanta poder aclarar. Pero aquí Educar me falta una parte, que aquí hay 18 horas, que son, que es el eje de esta reforma, que son los electivos de profundización, ¿ya? Ya. En distintas áreas. Y estos van a tener que tomar cada alumno 3, que son 6 horas semanales, o sea, mucho más de lo que tienen con esto, porque aquí tienen 3 horas de matemática y lenguaje y 2 del resto. Y eso para los técnicos y para los colegios No, tradicionales. esto es científico-humanista, porque Científico los técnicos humanista, ya. profesionales eligen entre sus especialidades, que Perfecto. son montones. Y eso es elección Aquí del hay alumno. en miles de áreas. Aquí pueden tomar 3 ramos que son 100% deportivos. Pueden tomar también, porque es cierto que el deporte es muy importante para una vida más sana, pero también tenemos que hacernos cargo de un tema que está muy álgido también en materia de los estudiantes, que es la salud emocional y mental. Aquí se están tomando también por primera vez teatro, danza, expresión corporal. Hay también escritura para que lleguen mejor preparados. O sea, pueden aquí, una persona que elige en ramos deportivos o en ramos de historia puede tener muchas más horas de deporte de lo que hoy día tiene. Por lo tanto, el currículum permite más actividad física y no menos actividad física. Ahora, yo sí comparto algo de lo que están diciendo acá, que yo creo que la solución también es que ojalá las etapas más tempranas aumentemos la obligatoriedad en materia de educación física para que lleguen también con un hábito que los haga a estas alturas de la vida tener Oiga, conciencia ministra, de eso. parece que estamos frente de nuevo a un problema comunicacional. Porque usted lo está explicando ahí con pera y manzana en la pizarra y parece que estuviera todo bien. Entonces, ¿en dónde nos caemos que los grandes titulares son que ya no va a haber ni historia ni tampoco va a haber educación física Claro. obligatoria? Es lo que Terminamos pasa. con una gran polémica y ahora lo que estamos viendo es que que parece sí que está. este cambio Sí está. es beneficioso. Sí, Entonces, bueno, por eso hay que explicarlo y explicarlo. Ahora, yo me siento un poco frustrada porque antes que saliera, mandamos minutos a todas partes, a todos los parlamentarios. estaba lo bien hemos tratado de explicada la explicar, ¿ah? minuta, ministra, que se lo pregunto. No, porque- bueno, siempre las cosas se pueden explicar mejor o siempre también los titulares pueden ser mejor. Yo creo que Pero, aquí ministra, ¿sabe lo importante es que haya claridad en el sentido de que si un alumno hoy día quiere tener más historia, puede tener mucha más historia de la que existe. Y si quiere tener más deporte, puede tener incluso más deporte del que hoy día ¿Sabes lo que le iba a existe. decir? Pero yo no quiero también dejar de olvidar Lo electivo. esto, porque yo creo que Ahora, hoy día en educación no todo puede ser prohibir Cuando o usted- obligar. cuando O usted sea, dice también que los elegir. jóvenes de 17 y 18 años puedan también elegir según sus vocaciones. Usted puede decir, un alumno puede tener más historia, más educación física, y me gustaría que quedara meridianamente claro. Esa no es una elección 100% del alumno, lo va a definir el colegio y el alumno, lo va a definir el apoderado y el alumno, solo el alumno. Mezcla. Parezco abogado, pero es, es una combinación. Porque hoy día, cuando los colegios los tienen en las horas de libre disposición, lo decía el colegio, pero es obligatorio para el alumno. Pero ¿y y qué además, pasa si el colegio, ministra, perdón que le interrumpa, decide no tener educación física en las horas de libre disposición? El alumno no tiene forma de sí, acceder. puede tener 6 horas semanales, elige sus 3 ramos en materia deportiva y además lo puede tener acá. Ahora, eso no ocurre. Por eso cuando se tomó la decisión se miró lo que ocurre en la realidad, que la gran mayoría, casi todos los colegios las tienen en horarios de libre disposición. ¿Por qué? Porque hoy día son muy pocas las horas que están asignadas a educación física en el currículum obligatorio. Por lo tanto, siempre tenían que tenerla en el horario de libre disposición. Y yo creo que también hay que confiar un poco, confiar en las comunidades educativas y confiar en jóvenes de 17 años No, yo lo que entiendo, también pero tienen que tener esa... ¿Cómo toma esa la visión. decisión el Consejo Superior de Educación? Bueno. Cuando dice el Consejo aprobó, ¿cómo se genera esa aprobación? Porque según es como uno, si le hace una encuesta a toda la opinión pública, la gente dice, no estamos de acuerdo, en fin, pero hay un consejo que aprueba. ¿Cuántos son? ¿Cómo se aprueba? ¿En qué se basan para Claro.
Aquí, bueno, estoy borrando, ya estoy como de Sí, profesora en está serio. medio- Sí, Pero, pero- ¿sabe Juaco, qué? ¿le puedo ayudar ahí? Juaco, actividad ¿puedo ayudar? física. Juaco, Juaco, yo le madre, puedo- escribiste. Yo le Educación quiero ahorrar. Sí, actividad física. No, pero Usted mira, va explicando. esto es súper importante porque cuando hablamos de respeto a la historia hay que partir también por entender cómo se toma la decisión y en Exacto. qué minuto se tomó. ¿Ah? Eso. Que es un poco la pelea que yo tenía con algunos parlamentarios, que me hablan de historia, pero respetemos la historia. Para entender un poco Aquí, la decisión. el Congreso aprobó hace bastante tiempo una institucionalidad en materia de educación y que es muy sana. No puede llegar un gobierno de turno y cambiar los currículos. O sea, si los currículos se cambiaran cada 4 años a gusto de un ministro o un presidente, sería Un tremendamente desastre. inestable. Por lo tanto, se generó una institucionalidad que hace que haya un órgano que se llama el Consejo Nacional de Educación, Eso. que lo componen 10 miembros y de distintos orígenes, designados directamente. De hecho, el presidente es Pedro Montt, designado por la expresidenta Bachelet el 2015. Hay representantes de las universidades privadas, estatales, de los centros de formación técnica, designados por ADP, y por el Senado. Hay una combinación, es un organismo transversal, técnico, autónomo. O sea, esto... cuando hoy día, cuando yo digo se reclama al presidente o al ministerio que repongan algunas asignaturas en el plan común, primero se equivocan de autoridad, porque a quienes hay que pedirlos al Consejo Nacional de Educación, pero él ya resolvió. Y resolvió en febrero del 2018 que historia y educación física quedaban fuera de este plan común. Y lo decidió por una razón fundamental. Ellos siempre se jugaron porque en tercero y cuarto medio hubiera más espacios de libertad. Y para que haya más espacios de libertad, necesariamente tienen que ser menos las asignaturas de un plan común. ¿Eso es para profundizar, para que los alumnos puedan profundizar la PSU? Eso es no, porque en la Ley General de Educación se estableció siempre, y es la tendencia también mundial de todos los países más avanzados en materia de educación, que en tercero y cuarto medio sea un espacio de más profundización o de más libertad. Hoy día los estudiantes van a poder en tercero y cuarto medio, por ejemplo, profundizar en lenguajes computacionales, los que les gusta matemática en geometría 3D, en estadística, los que les gusta la parte artística, en tener teatro, en tener danza, los que quieran ciencia deportiva, otras ciencias deportivas, los que quieran, no tengo idea, cosas más de lenguaje, en literatura, en historia, tres Comprensión ramos. de lectura, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de nuestra educación, no entendemos lo que leemos. Bueno, así es, y ese también lo estamos abordando desde el principio, en primero básico, con un plan muy bonito. Leo primero que hoy día salía el lunes un artículo que decía que Los Simpsons era el libro más pedido en la biblioteca digital escolar, pero bueno, también es entretención. Pero está bien, pues si uno tiene que acercarse a la lectura desde la Exactamente. entretención. Desde lo que le Eso, interesa. Uno no tiene que mirar la lectura como una obligación. Así que lo primero que pesque el niño, pero que lo atraiga y lo capture, bienvenido sea. Ahora, yo le quería hacer una pregunta. Siempre estamos como mirando proyectos de afuera, ¿verdad? O los modelos que se implementan en otros países desarrollados. ¿Esta idea de dónde viene? Ya, esto, la gran mayoría de los países, Finlandia, Japón, Irlanda, el propio Estados Unidos, y todos los países que la llevan un poco también en materia educacional, tienen los últimos 2 años de vida escolar con mucha libertad. Y yo creo que aquí nosotros le hemos dado un sello local importante, que hay que reconocerlo, que fue esta ley de educación ciudadana. Cuando hoy día vemos que hay poca participación, cuando hoy día vemos muchas veces los episodios de violencia en liceos de enseñanza media, cuando vemos también el poco compromiso que puede tenerse o los pocos índices o los altos índices de abstención, también tenemos que formar ciudadanos, ojalá, empoderados, críticos, y yo creo que eso está bien con esta asignatura de educación ciudadana. Y por otro lado, lo que nos dicen también los rectores en educación superior, que preparemos que los alumnos lleguen también con habilidades que son fundamentales, escribiendo, lectura. Sí. Ahora, computacional. ministra, para hacerle el contrapunto respecto a estos ramos que pasamos como un poco más rápido, que usted los explicó bien, la no obligatoriedad, ¿no? Tanto de historia como de educación física. A mí en lo personal me preocupa mucho más la educación física que la historia. Creo que hoy día además el contenido está disponible en todas las bases de datos, te metes a Google, o sea, ya vienes con un training bastante importante de historia. Pero creo también que durante muchos años nos hemos quedado atrás en materia de educación física por la mala infraestructura y la calidad de la infraestructura de los colegios, etcétera. Entonces, me parece que sacarlo de la obligatoriedad, claro, deja, como tú decías, Bego, a discreción del colegio que efectivamente se pueda o no ejercer ese ramo. Y aunque sean 2 años, son 2 años muy importantes, porque si uno mira lo que pasa en Estados Unidos, es ahí cuando los alumnos se preparan e incluso siguen en etapas universitarias ejerciendo mucho deporte. Ahora, es bien importante lo que tú dices y también permite aclarar que hay muchas maneras de tener obligatoriedad de educación física en los colegios y no necesariamente en una asignatura del plan común. ¿Cómo Y todas se se pueden garantiza? explorar. Hay países que tienen, y hoy día yo voy a almorzar con la ministra del Deporte, hay países que tienen un plan nacional de vida deportiva o de vida Ministra, sana. vamos para la Vamos a la- pantalla. ahí. Vamos ahora a la Y pantalla. ese plan nacional
si tú tienes un plan nacional, por ejemplo, impulsado de un gobierno o incluso por ley, eso obliga también a los colegios. Hay una ley que se está discutiendo en el Congreso e impulsada por varios parlamentarios, que por ejemplo exige tener 60 minutos diarios de actividad física repartida, o al inicio, o en los recreos, y eso también es una materia obligatoria. Por lo tanto, hay muchas maneras de hacer obligatoria la actividad física, si se quisiera hacer obligatoria, y no necesariamente a través de una asignatura. Ok, o sea, el Ahora, refuerzo puede llegar por otras áreas, de por todas otras maneras, y horas. tiene que llegar, y tiene que llegar. Y lo otro que también es importante es partir desde la realidad. Hoy día, está bien, nos podríamos poner una política de ficción que un colegio no lo tuviera, pero la realidad es que los colegios sí la tienen. La tienen en libre disposición y la tienen obligatoria Oiga, para los ministra, estudiantes. pero de las asignaturas que usted mostró al principio, que considera... Pero espere, antes de irnos con eso. Perdón. Vámonos con esta pantalla que es de la educación física ahora. Las actuales especializaciones, educación física, condición física y motriz, y abajo dice deportes y actividad de expresión. Explíquenos eso, por favor. Pero ¿qué es lo que están acá Esas son explicando? las actuales especificaciones. No los cambios. No los cambios, No, son lo que- este lo es que el panorama existe. actual. Ya, perfecto. Y ahora Ahora vamos a los Ahora los cambios. cambios. Ya. Ahí- Ahora el alumno va a poder elegir entre estas tres actividades, en materia de estos tres cursos, asignaturas en materia de educación física, y 18 horas. Cada alumno va a tener que elegir 3. Y los colegios están obligados a ofrecer al mínimo al menos 6 y pueden ofrecer hasta 27 cursos. 18 horas, por lo tanto estamos hablando de 6 horas semanales de cada uno de estos cursos. Ahora, esto es además de lo que les expliqué antes, que en materia de libre disposición un colegio pudiera dar Sí, claro. educación física y que sea obligatoria para los estudiantes, y en el horario de religión pueda tener también ¿Cómo educación física. empujamos al que quiere ser sedentario? Por ejemplo, un alumno que no le gusta la educación física y que va a buscar todos los artilugios para no tenerla, ahora se encuentra con que los 2 últimos años de su educación va a poder optar. ¿Hay alguna manera de empujarlo a que tome una decisión distinta en beneficio propio? Por supuesto, porque el decreto de las bases curriculares viene con una recomendación a los colegios para que ellos en su horario de libre disposición mantengan educación física, y eso va a hacer que el joven lo va a tener de manera obligatoria. Oiga, Ministra, perdona, cuando dice mayoritariamente ya lo tienen en el horario de libre disposición, mayoritariamente 96%, 80%. No, yo solamente que nos explicara hasta la promoción de estilos de vida activo, las ciencias Del del ejercicio Eso, físico deportivo. eso básicamente... Ahora, expresión esto corporal. merita otro matinal, porque hoy día lo que se está haciendo es enviando... Pero espérese, no se están vaya enviando a otro matinal, No, si lo va a explicar. en el mismo, en otra fecha. Porque capítulo. lo que pasa acá es que se están enviando ahora al Consejo Nacional de Educación los programas y los planes de estudio de cada uno de los ¿Sabe qué? cursos optativos. Yo lo que me quedé metido al principio, que usted puso las materias que son las asignaturas, ¿cierto? Que tienen que estar. La obligatoria. Obligatoria. La obligatoria. Y dentro de esas no figura historia, ¿eh? Sí. Figura filosofía, pero no figura historia. Sí, después le voy a preguntar eso para que sigamos con educación física. Ahí está, A ver. mire. Y ahí está en la área, ¿cierto? Educación física y salud, se habla ahí de expresión corporal, lo que Igual hablábamos cuesta recién. entenderlo un poco, ¿ah? Ciencias del ejercicio. Que los de abajo son los optativos de ahora. en el Esos son fondo. los optativos de ahora, ya. En filosofía se van a poder elegir estas tres áreas. Estética, aparte. filosofía política y Seminario de seminario de filosofía. filosofía. Y ahí arriba está lo de arte, Sí, ¿no? exactamente. Interpretación y creación, interpretación musical, diseño, arquitectura, danza, distinto. ¿Eso Ahora, es todo en lo que crece? No, lo que pasa es que, y vuelvo un poco a lo que decías tú, ¿por qué historia no estaba en el plan común? Porque historia se termina de enseñar los contenidos en segundo medio, y por lo tanto en tercero y cuarto se profundiza o se pasa a educación cívica, que es el curso de educación ciudadana, dado por profesores de historia, que eso también es importante. El profesor de historia sigue con ese curso. O sea, la Ya, lo que pasa educación... es que, mire, perdona, Rodrigo, así es historia actual, dice la actual especialización en historia, geografía y ciencias sociales. Ciencias sociales y realidad social. Nacional, y después, nacional. nacional, perdón, y la ciudad contemporánea. Eso es lo que se enseña ahora. Eso No, es son hoy. electivos son actuales especializaciones de ahora, lo que Claro. podían tomar, que los alumnos podían tomar muchos menos. Y ahora Claro. van a poder elegir estos tres. Esto. Con muchas más horas, con 18 horas. O sea, son cursos que pueden ser 6 horas semanales. ¿Por qué entonces se dice que un alumno hoy día podría tener más historia? Porque podría tener 18 horas semanales de cursos de historia de profundización. Solo los que quieran profundizar en tercero y cuarto medio, ¿no? Claro, pero los contenidos ya se entregaron todos hasta segundo medio. Y además, hay un curso obligatorio que es educación ciudadana, dado por profesores de historia, que enseña lo que se enseña hoy día básicamente en tercero y cuarto medio, que es educación. Entonces va a haber más Obligatorio profesores, en plan común. lleno de profesores por todos lados. ¿Los van a Bueno, es especializar? que ese es un punto, porque Es un punto. en algún minuto salió también entre las noticias que salían ahí que profesores podían casi quedarse sin pegas, al revés, van a faltar profesores. eso va a faltar porque profesores. van a ampliarse los cursos, pueden ofrecerse hasta Disculpe, 27 cursos. Ministra, entonces, ¿quién mandó el comunicado? Porque la información que llegó... completamente fue- distinto a lo que no, está dando. porque No, ¿por yo qué le haré llega mucho que- por explicar y por eso estamos, pero ¿Por qué va a explicándolo. salir historia
historia, pero entonces eso, ¿por qué el canal Porque de salen comunicación del plan falló? común, pero no quiere decir que salgan ni siquiera de que, o sea, cuando salen del plan común no quiere decir ni siquiera que los alumnos lo puedan dejar de tener obligatorio. ¿Sabe No, lo que pero pasa, sí ministra? pero sí hay que defender un punto, que el hecho de que no estén en el plan común indica que no son obligatorios. Claro. La ministra ha explicado que los colegios lo pueden poner dentro de sus otras horas donde Claro, ellos pero- eligen. Ya, pero ahí es obligatorio. Efectivamente puede haber un establecimiento que no lo haga, de ahí viene la Claro, lo que polémica. pasa es que la ministra dice que, por ejemplo, historia se termina de estudiar hasta segundo medio, después Así es. se profundiza. Y que eso Pero a mí me está- parece que la historia se escribe todos los días. O sea, es una. Porque si uno lo piensa por filosofía, podría pasar exactamente lo mismo. Pero filosofía es una materia Por eso Lo obligatoria. que pasa es que filosofía solo se enseña los últimos 2 años, por lo tanto eliminarlo era Sí, mucho más complicado, porque había alumnos que nunca tuvieron filosofía. Aquí se acomodó un currículum para que historia, ya se acomodó hace rato, o sea, el alumno que está hoy día en tercero medio ya aprendió todos los contenidos de historia básicos, o sea, no dejó de aprender nada hasta segundo medio. Y Ministra. lo que hace hoy día le da la opción de profundizar y además de seguir con educación Mientras ciudadana. vemos este cuadro de la formación nueva, con la cantidad de asignaturas, 3 por año, aparecen ahí 6 horas por asignatura. Una de las críticas que leí este fin de semana, y le pido que me explique esto también, de las múltiples críticas, porque en la prensa apareció un montón de cosas, era de que este nuevo cambio propendía a alejar más bien a la gente o a los estudiantes de la educación universitaria y fomentar la creación de mano de obra que saliera de cuarto medio al mundo del trabajo. ¿Eso es así? ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esa crítica? Todo lo contrario, porque aquí lo que se está haciendo, y yo soy muy partidaria de eso, de que se amplíen espacios de libertad. Creo que un joven de 16, 17 años tenemos que darle espacio para que elija según sus vocaciones y según sus intereses, y no necesariamente lo que el colegio decida, o lo que el ministerio decida, o lo que el Consejo Nacional de Educación decida. Aquí lo que se está haciendo es al revés, a los alumnos más vulnerables, que son aquellos, por ejemplo, educación técnica profesional, con el plan común le estás abriendo opciones para que puedan avanzar hacia la educación superior, porque puede cambiar de opinión. Un alumno que decidió en primero medio irse a un liceo técnico profesional, ¿qué pasa si en el camino quise ir a estudiar medicina o quiere estudiar derecho? Bueno, al menos que con el plan común le demos las herramientas para que ese alumno no enfrente la prueba de selección universitaria en desventaja. Oiga, ¿sabe lo que pasa? Que yo me quedé con el titular del fin de semana, y perdone que se lo diga, pero incluso le saqué un pantallazo y lo mandé a un chat y dije esto y me parece increíble. Entonces, una cosa es el titular que aparece en el diario y otra cosa es la bajada de la noticia esta explicación y es- la profundización de la noticia. Y celebrando el Día del Patrimonio, se saca Bueno, yo me he historia. pasado respondiendo miles de chats también, aparte. Es que, todo ministra, se toma finalmente verdad, el ¿no? titular dice una cosa y la Sí, noticia dice otra. Entonces me parece que ahí Descomunican, estamos- descomunican. No, pero yo creo que hay que hay quedarse algunos con- puntos pero ahí también. no, yo creo que hay una mezcla. Sí. Hay una mezcla porque efectivamente, a ver, yo un poco le decía ahora al senador Quintana por Twitter también, porque hablaba de la historia, bueno, respetemos la historia. Te fijas aquí, esto llegó aprobado en marzo del 2018 con una decisión que nosotros compartimos. Primero compartimos que esto sea política de Estado, por lo tanto, no cuando llega un gobierno echa para atrás todo lo que se había hecho en materia de base curricular y lo que ya había decidido el organismo encargado, que era el Consejo Nacional de Educación. Y segundo, hay una decisión de reducir las asignaturas de un plan común y dejar más espacios de libertad. Ahora, eso no quiere decir que un alumno no pueda tener hoy día más historia y no menos historia, y más educación física y no menos educación física. Yo creo que ahí es donde está la confusión. Oiga, ministra,